amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y están aquí en Artífice Joyas. Hoy realizaremos nuestro primer curso de joyería básica y esto especialmente hecho para todos aquellos que quieren aprender este bello arte de la joyería. Pues aún me recuerdo cuando empecé con la joyería, pues yo tenía unos 8 años y generalmente en vacaciones, cuando hacíamos joyas, mis hermanos siempre estaban en el taller y yo no quería estar solo viendo tele, pues me gustaba estar con ellos. Y mi papá me construyó una pequeña mesa de joyería y también hizo un soplete a mufla para mí. En ahí fue cuando yo empecé a realizar lo que son joyas. Pues yo quiero enseñarles mi experiencia adquirida en más de 26 años creando joyas, para que ustedes así puedan tener un nuevo oficio y sean más independientes. Bueno amigos, en este primer capítulo de joyería básica les mostraré las herramientas que vamos a utilizar. Primero empecemos con los alicates. Necesitaremos un alicate de punto cigüeña, un alicate punto curvo, un alicate plano, también lo que es un alicate punto curvo como este. Así también pueden comprarse este alicate plano, aunque realmente no es tan necesario. Y también nuestro alicate de corte. Y en lo que son nuestras tijeras de corte, les recomiendo comprar esta tijera para cortar. Es de una marca china pero muy buena. También pueden comprarse esta tijera de punto curvo, que es muy bueno para cortar círculos de plata o de oro. Y también esta pequeña tijera. También necesitaremos limas. Pues hay para vender de distintos precios, pero lo más importante es que tengan distintas puntas, como ser una punta cuadrada, punta media caña y esta que es de punto triangular, también de este de punto plano, punto redondo y lima plana. Y en lo que son pinzas, necesitamos una pinza del AA, como esta, para levantar chispas u otros objetos. Y si pueden, también pueden comprarse esta pinza dentada, que es muy buena para levantar chispas. Esto, mis amigos, es una pinza de presión, especialmente hecho para sujetar joyas al momento de soldar. Y por último y no menos importante, esta pinza que nos sirve para levantar joyas o quemarlo al momento de soldar joyas. Esto, mis amigos, es una cegueta o también conocido como arco para cortar joyas. Pues lo pueden comprar en cualquier tienda donde vendan herramientas de joyería. Y estas son las piezas especialmente hechas para cortar metales como oro o plata. Este es el 2-0, 4-0 y el 6-0. Pues hay de distintos números, pero yo generalmente utilizo esos números. Pues en los próximos capítulos les mostraré cómo utilizar esta cegueta. En las herramientas de medición necesitaremos un calibrador como este. Es muy bueno para medir los diámetros de las joyas o cualquier otro objeto. El posterior de este calibrador es para medir el interior de los anillos, que en esta ocasión es de 1.6. Y si quieren saber la profundidad, tiene esta otra opción para ver la profundidad de las joyas o cualquier otro objeto. Pues se utiliza de esta forma.
que en esta ocasión es de 5 milímetros de profundidad. También hay este pequeño calibrador que lo pueden conseguir en cualquier tienda donde vendan herramientas de joyería, pero yo prefiero comprar este calibrador. Una pequeña regla es muy necesario para lo que es trabajar con joyas, pues esta mide 15 centímetros de largo. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Y no olvidarnos de nuestro micrómetro para medir lo que son los diámetros de las planchas o alambres. Que en esta ocasión, esta plancha mide 0,40. Como ustedes lo observarán. Y un pequeño compás como este es muy necesario para transferir las dimensiones hacia nuestras joyas. Una balanza digital es muy necesario, pues la forma de utilizarlo es colocando las joyas sobre nuestra balanza digital, para así saber el peso exacto de las joyas, que en este caso es de 13 gramos. Pues hay balanzas digitales y manuales, pero yo les aconsejo comprar una digital, que es muy fácil de manejar. Para formar anillos necesitaremos una lastra como esta. Pues la forma adecuada de utilizarlo es colocar el anillo dentro de la lastra, así para darle forma circular a los anillos. También necesitaremos este anillero, que es muy bueno para saber las medidas de los dedos de nuestros clientes, para así crear los anillos a medida de los clientes. Pues estos anilleros tienen distintos números para que sepamos cuál es la talla del dedo del cliente. En esta ocasión el mío es de 22. También te dice cuánto mide a lo largo y cuánto es el diámetro de este anillo. O si no, también pueden comprarse un anillero de plástico que es igual de efectivo. También necesitaremos un martillo de cuero, madera o goma. Esto para formar los anillos mediante golpes. Imaginemos que este anillo está doblado. Lo colocamos y empezamos a golpearlo con este martillo de cuero para así darle nuevamente la forma circular al anillo. Los embutidores son muy buenos para crear lo que son esferas y semisferas. Tiene este dado con distintos orificios y también estos embutidores con distintos tamaños. También hay este dado acanalado, pues sirve para crear tubos de plata. La forma de utilizarlo es colocar la plata o la plancha en medio de los dos y golpearlo, para así formar un tubo. También tiene esta otra opción para crear triángulos o planchas esquinadas. Colocan la plancha en el centro y lo empiezan a golpear con un martillo. Y hay de distintos tamaños. Bien, ahí está otra opción para crear tubos cuadrados. Se coloca la plancha entre medio de los dos y se golpea con el martillo para formar tubos cuadrados. Pues hay de distintos tamaños. También necesitaremos martillos. Pues yo les aconsejo comprar estos dos martillos, que son muy utilizados para crear joyas. También necesitaremos un taz para inyectar o enfriar joyas. Para las herramientas para soldar joyas necesitaremos un soplete marca Orca, que es muy fácil y rápido de manejar, pues en unos próximos videos les mostraré la forma adecuada de manejar este soplete.
También necesitaremos bórax. Esto lo pueden conseguir en cualquier tienda donde vendan herramientas de joyería. También pueden comprar este líquido para soldar o llamado como Silver Flux. Los lentes de protección también son muy necesarios para proteger nuestros ojos al momento de soldar. Pues hay una variedad de lentes y también pueden comprarse un optisor si quieren aumentar la vista al momento de soldar o crear joyas. Es muy necesario tener un torno colgante, pues en esta ocasión yo tengo un torno Foredom, pero lo importante no es la marca, sino el mango del torno colgante, que tiene que ser de esta forma, para que así ustedes puedan sujetar cualquier broca de 1.5, de 1 milímetro o de 0.20. Pues lo que tienen que fijarse es que tenga este sistema de seguro, para que así puedan sujetar las diferentes brocas o fresas para crear joyas. Si van a comprar una hilera, que sea una hilera de carburo de tungsteno. Esta hilera viene del número 2.28 hasta 0.26. Es muy buena para jalar alambre en oro y en plata, pues tiene distintas medidas para crear distintos grosores de alambre. Pues esta hilera de carburo de tungsteno les dará el grosor exacto para crear sus joyas, y también sirve para hacer lo que es la técnica de filigrana. Para las herramientas de fundición necesitaremos distintos tipos de lingotera, que esta se utiliza para hacer alambres y esta otra es para hacer planchas de oro o plata. Pues hay distintos tipos de lingoteras para hacer estos procesos. También necesitaremos una pinza para sujetar nuestros crisoles. Pues una vez fundido el material, vertiremos el material fundido dentro de nuestras lingoteras. Para decapar necesitaremos un recipiente resistente al calor para colocar lo que es el líquido decapante o el ácido para blanquear. También necesitaremos una hornilla eléctrica y unas pinzas de cobre. Pues estas pinzas de cobre las utilizaremos para levantar las joyas calientes y introducirlo dentro del líquido para blanquear. Porque tiene que ser de cobre, pues así evitaremos que se contamine el ácido. El laminador es muy importante en la joyería, pues hay de distintos tipos y marcas. Para comprar un laminador, pues ya depende de uno si quiere comprarse, aunque cabe mencionar que también ya hay para vender planchas y alambres, para así ya no comprar un laminador, pero eso ya depende de ustedes si quieren comprarse un laminador. Bueno amigos, no olviden en suscribirse y darle un like, y sobre todo cuídense que aquí a la derecha les dejo unos videos para que puedan ampliar sus conocimientos en las técnicas de joyería.